Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, estamos aquí una vez más para ir abordando un tema muy importante, un tema que es de vital importancia y estamos hablando del rol del profesor en escenario educativo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a conversar sobre ese tema. Pues empecemos. Todos sabemos que el tema educativo es uno de los pilares vitales de la sociedad. La educación debería, es y tiene que ser una de las prioridades de Estado porque condiciona, porque garantiza, porque permite tener una calidad formativa, porque permite tener un tipo de sociedad como consecuencia de ciertos procesos educacionales. Estos procesos educacionales pueden ser pues en diferentes dimensiones, como el tema pedagógico, el tema metodológico, el tema técnico, el tema de gestión y administración. Entonces podemos hablar de diferentes escenarios, pero el que nos interesa es el escenario humano, es el rol del educador para con los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿De acuerdo? Pues en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, un invitado que es profesional en ciencias de la educación, ha estado dedicado de por vida al ámbito educativo, desde el ámbito formal, estamos hablando de los técnicos medios y superiores, estamos hablando de docencia universitaria, impulsando y logrando proyectos muy interesantes como el tema de la importancia del juego en procesos de enseñanza-aprendizaje en la infancia, estamos hablando de ludotecas, estamos hablando del juego analógico, del juego digital. Él es William García, es un profesional en ciencias de educación con ciertos cursos postgraduales en el ámbito educativo, pero que tiene muchísima experiencia en el ámbito educacional. Por lo tanto, en esta ocasión vamos a conversar con él sobre esta realidad, el rol del profesor, del educador, del responsable de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación actual. ¿De acuerdo? Pues empecemos. Y bueno, así iniciamos esta conversación, planteando algunas preguntas de aclaración y obviamente de comentario con William. William, ¿qué es ser un maestro? ¿Qué es ser un educador? ¿Qué sería o qué es ser un profesor en, en situaciones de enseñanza, aprendizaje? Bueno, es una pregunta muy interesante, Grover. El papel del profesor, del maestro, es un rol que es producto de la construcción social. No olvidemos que la educación, la enseñanza estaba a cargo siempre de los padres. En otras especies, los animales, por ejemplo, son los padres que enseñan a los hijos lo básico para defenderse, ¿no? Cómo cazar, con qué deben alimentarse, eh, cómo migrar, cuál es la técnica para migrar, para cazar, etcétera, etcétera. Siempre ha estado a cargo de los padres. Los seres humanos en la antigüedad también. Toda la educación estaba a cargo de los padres. Sin embargo, a medida que la sociedad empieza a crecer, se empieza a organizar, es necesario crear una institución que se haga cargo de esa labor, porque ya no es el ser humano ahora tiene muchas obligaciones, muchos deberes como para encargarse además de la educación de los hijos. Por lo menos esto sucede con los padres al principio, quienes tienen que dedicarse al ámbito de la producción y por lo tanto dejan en manos de la madre la educación. Pero la sociedad se va complejizando y ya en las antiguas sociedades, estamos hablando de Mesopotamia y Egipto, Grecia, Roma, entonces se ve la necesidad de crear instituciones que permitan la transmisión de los conocimientos que ya hasta ese momento eran bastante grandes, que no abarcan solamente la existencia de una persona. Entonces, empiezan a acumular los conocimientos de las generaciones pasadas y estas deben transmitirse para garantizar la cultura, para garantizar también la misma sociedad.
aquí aparece el rol del educador, del profesor, porque la institución requiere de alguien, de un personaje, de una persona que en este caso haga el trabajo, haga la labor de poder transmitir esos conocimientos. Entonces, aquí surge la figura del maestro, del profesor, y prácticamente esta figura ha ido evolucionando junto con la sociedad humana y actualmente se puede caracterizar al maestro, al profesor, como el rol que tiene una persona y está encargada de la transmisión de los conocimientos que tiene la sociedad, que ha ido acumulando la sociedad, pero que además deben darse utilizando estrategias y técnicas que le permitan la adquisición de conocimientos al estudiante, la transmisión de los valores de la sociedad y por sobre todo un conjunto de competencias y habilidades que le permitan no solo aprender ahora, sino aprender en un futuro y por supuesto aplicar esos aprendizajes en el trabajo, en la producción. Claro, el tema educativo termina institucionalizándose, ¿no? Entonces, en base a ese escenario institucional de la enseñanza y el aprendizaje, aparece el rol de este responsable, diríamos, que termina tomando un escenario de importancia súper importante, valga la redundancia, para la sociedad. Y ahí la importancia, entonces podríamos tal vez ir comentando ¿qué tan importante es un profesor? Es una muy buena pregunta, Grover, porque es justamente en estos momentos que vivimos de una pandemia sanitaria debido al COVID-19, que uno empieza a preguntarse si el maestro realmente es necesario. Y tenemos un contexto muy interesante que nos hace preguntarnos si realmente el maestro es necesario, cuál es el papel del profesor en la educación, más cuando vivimos en un siglo XXI en el que existen soportes que nos permiten acceder a contenidos, plataformas, por ejemplo YouTube, que tiene una gran cantidad de tutoriales, personas que hacen videos para enseñar a otras personas desde cosas tan sencillas como utilizar un abrelatas, hasta cosas más complejas como aprender fórmulas matemáticas, fórmulas de física, contenidos de química que se hacen complejos. Entonces, se puede acceder a un conjunto de material educativo de forma más sencilla que antes. Existen programas educativos, aplicaciones que te permiten aprender a tu propio ritmo y por supuesto también existen plataformas educativas que te permiten seguir un proceso de aprendizaje que está ajustado a tus necesidades. Entonces, en un contexto así, uno se pregunta si la figura del maestro es necesaria. Y la respuesta a esta pregunta, por supuesto que es que sí, porque no se trata solamente de acceder más fácilmente al conocimiento ahora. No se trata de que existe ahora un conjunto de conocimientos que están a disposición, esto ya pasaba antes en las bibliotecas y ahora están más disponibles en Internet, sino también porque la labor del educador, del profesor, es el de acompañar al estudiante. Si bien es cierto que hay maestros que acompañan a los estudiantes de manera grupal, a veces con 30, con 40 estudiantes, es necesario que haya un acompañamiento, es necesario que haya un contacto humano que permita ese acompañamiento, alguien que evalúe si realmente que los aprendizajes, las consultas que hace, este aprendizaje que se está construyendo a partir de consultar Internet, se esté generando de forma adecuada y además esté siguiendo un camino adecuado. Entonces, el maestro ocupa este rol, no va a perderlo debido a que existan videotutoriales o existan programas educativos o aplicaciones educativas, sino que va a seguir siendo la persona que va a liderizar. Y más todavía, en este contexto es el maestro quien va nuevamente tener que aplicar un rol que es muy importante, el del liderazgo. Dentro de los roles del maestro está el del liderazgo, y este liderazgo no solamente es de liderazgo social, es también de un liderazgo moral. Y en estos momentos se requiere de este liderazgo, alguien que guíe y que ayude a mantener la calma, no solamente durante esta crisis sanitaria,
sino también cuando ésta pase, con los problemas socioeconómicos que se van a ir generando. Tiene que ser el líder que pueda contener, que pueda guiar, que pueda orientar a los estudiantes y, por supuesto, a sus familias. Así que la labor del maestro, desde sus inicios, desde su creación, ha sido muy importante, mantiene esa vigencia y el día de mañana va a ser todavía más importante. Este comentario nos lleva a un siguiente escenario que ha sido tal vez y es un escenario muy discutido, muy debatido, muy cuestionado, a veces menospreciado por el tema de la nueva realidad, del nuevo escenario de cómo se enseña en línea y cómo se aprende en línea, porque lamentablemente esta situación del COVID nos ha empezado a meter en una nueva forma de hacer educación, a la que no estábamos acostumbrados porque la educación o los procesos de enseñanza-aprendizaje se daban en la presencialidad, ¿no? Entonces no necesitabas un computador o no era un requisito tener Wi-Fi en casa, por ejemplo, o no era necesario tal vez las habilidades técnicas, tecnológicas para poder hacer videoconferencias y este tipo de detalles. Pero más allá de eso, la realidad social, los padres de familia, los niños estudiantes han empezado a quedar insatisfechos con esta realidad. No es necesario hacer un estudio grande, pero se ha hecho unos pequeños estudios con estudiantes universitarios y hay un porcentaje muy elevado de insatisfacción, donde te dicen el 57%, por ejemplo, te dice como que no está a gusto, no se siente conforme con este tipo de procesos de enseñanza-aprendizaje. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta o al siguiente planteamiento. Le digo, ¿qué tan importante son las aptitudes o las actitudes para el ejercicio del rol docente? ¿Por qué? Porque han aparecido algunas experiencias de quejas sociales, diríamos, que el profesor cumplía un rol por obligación y ahora que estamos en una realidad donde lo obligatorio termina siendo corto porque tienes que desprenderte más de compromiso, ¿no? Del 100% de tu ser, y vas a ver en las redes un montón de experiencias donde los profesores que aman este ejercicio profesional o este rol o esta realidad se empiezan a adaptar de manera impresionante, pero hay educadores que no terminan de adaptarse. Entonces ahí se empieza a cuestionar el tema de las aptitudes, el tema de las actitudes en el rol docente. ¿Qué opinas sobre el asunto? ¿Es vital el tema de aptitudes? ¿Es vital el tema de actitudes? ¿O es complementario? ¿O es alguna cosa muy superficial y el rol docente puede ir nomás sin alguno de los dos, digamos? No, me parece que es muy importante. Las actitudes y aptitudes ideales del docente siempre han sido parte del debate de la formación del maestro. ¿Qué requiere un maestro para ser maestro como tal? ¿Cómo podemos seleccionar a los mejores maestros de entre los postulantes a ser maestros? ¿Quiénes deberían ser maestros y quiénes no? Es un debate que en cada generación siempre se va a generar, se va a desarrollar, porque nos preguntamos cómo mejorar la educación y esto pasa necesariamente por un debate de cómo debería ser el maestro dentro de esta educación, cómo queremos o cómo necesita la sociedad que sea un maestro y, por supuesto, qué características debería tener. Un maestro debe tener habilidades, la enseñanza es un arte o es una técnica, es parte de este debate. Es muy importante, no ha perdido importancia este debate, pero sí, con respecto a las aptitudes y las actitudes, se han enriquecido por el contexto del siglo XXI. Entre las actitudes que debe tener un maestro tradicionalmente, pero digo tradicionalmente no como una carga negativa, sino la que ha sido por tradición un conjunto de actitudes que te permiten ser maestro o han permitido ser maestro, tienen que ver con esa capacidad de liderazgo, de poder dirigir a un grupo de estudiantes, la capacidad de tener claridad con respecto a los valores que tiene una sociedad y qué es lo que se espera que se transmitan a las nuevas generaciones,
actitudes tales como, bueno, hablando de actitudes técnicas, como saber leer y escribir, a eso se suma recientemente saber investigar. Son actitudes que han sido necesarias para ser considerado maestro. Dentro de las aptitudes, todas aquellas que nos da la formación para ser maestro, saber investigar, conocer un conjunto de técnicas de investigación, últimamente aplicar la investigación a acción, son aptitudes que se aprenden. Las actitudes, aquellas que tú ya tienes de manera innata como persona o vas adquiriendo de forma paralela a tu formación como maestros, como hablar bien, saber un poco de oratoria, tener expresión oral, expresión corporal, y las aptitudes que son el conjunto de técnicas y estrategias que te da la formación de maestro, la normal o la universidad. Estas han ido cambiando. Debemos añadirle que en el siglo XXI, además, las aptitudes tienen que incluir saber utilizar las tecnologías de información y comunicación. Pero no solamente saber utilizarlas, sino plasmarlas en el proceso educativo. Esto, sin embargo, ya se venía anunciando desde hace tiempo, es decir, no es algo nuevo. No se ha atendido esta necesidad de formación de los maestros en el área de tecnología educativa, misma que desde inicios del siglo XXI está presente. Ya en la década de los 90 del siglo pasado ya se habían hecho grandes reuniones educativas donde se hablaba de cuáles eran los desafíos de la educación del siglo XXI. Y allí ya estaba presente la necesidad de la formación de los maestros en el área de tecnologías. Asimismo, las actitudes como estar preparado para la producción de materiales educativos para Internet, materiales educativos multimedia, están presentes ya en esta reunión mundial que se hace sobre educación en los años 90. Lo que sucede es que no han sido atendidas estas necesidades y ahora nos vemos en una situación, en un contexto que acelera esto y muestra que ni el sistema educativo ni los maestros estaban preparados para atenderlo y ahora hay que atenderlo de emergencia. Lastimosamente, y esto hay que ser claros, es una situación de emergencia y al ser una situación de emergencia no se cumple con el papel ideal de la educación ni tampoco con la aplicación por parte de los maestros, por supuesto, de las aptitudes y actitudes que hayan acumulado. Por lo tanto, esta situación de emergencia que probablemente dure hasta fin de año o todavía un año más, no se sabe, es muy incierta esta situación. Sin embargo, evidencia que debemos prepararnos y una vez que pasa esta emergencia, no olvidar de que esto es parte de las actitudes y aptitudes. No porque hay una pandemia en el siglo XXI y no nos volvamos a ver, sino específicamente porque es una necesidad y una característica del siglo XXI. El uso de las tecnologías para aprender, para enseñar y para producir. Así que creo que es necesario retomar la formación de los maestros para darles la posibilidad de ir adquiriendo estas aptitudes y la posibilidad también de que ellos se vayan formando en actitudes, es decir, darle los medios necesarios para que siga formándose y siga manteniéndose en el trabajo de maestro. Y esto pasa por lo económico, pasa por la formación, pasa por darle las condiciones adecuadas. Es un asunto complejo y al que sí quisiera añadir como respuesta a tu pregunta, que me parece una buena pregunta, es el hecho de que si la sociedad empieza a descuidar la importancia que le tiene que dar a la educación, pues sí vamos a terminar muy mal, porque es la educación, no olvidemos, la clave para resolver todos los problemas en la sociedad. Y fuera de que en estos momentos, en una situación de emergencia, los presupuestos tienen que estar dirigidos a salud, en segundo lugar deberían estar los presupuestos dirigidos a educación. Definitivamente, el tema de la educación es uno de los, o es el pilar más importante de toda sociedad, y eso creo que debemos estar convencidos, o debemos terminar de convencernos, porque sin una situación educativa, la calidad de una sociedad sería pues, muy decadente, ¿no? O sea,
cuestionada o muy diferente, diríamos, para no meter algún término que no va. Y a esto te puedo lanzar otra cuestionante. Te digo, bueno, tenemos aptitudes, tenemos actitudes, problemas. ¿Nos animaríamos a describir algunas situaciones problemáticas en el ejercicio docente en la actualidad? Sí, creo que dentro de las situaciones problemáticas de la labor docente, que son distintas en cada nivel educativo, además, nivel primario, nivel preescolar, en nivel secundario y universitario, y de formación profesional, estas situaciones son distintas. En el nivel preescolar, por ejemplo, las situaciones problemáticas a las cuales se debe enfrentar el maestro tienen que ver mucho con la desigualdad con la cual llegan los niños y niñas al sistema educativo. Existe una desigualdad que en muchos casos, no olvidemos que el ámbito de la educación preescolar es la más importante. Es la más importante. Estudiosos, investigaciones han demostrado que los primeros 5 años de vida son fundamentales. Y no solamente por el aprendizaje, es decir, no solamente por haber desarrollado ciertas habilidades básicas para el aprendizaje, sino también que tienen que ver con la salud y con las condiciones socioeconómicas. Así que los maestros de preescolar tienen que enfrentar este gran problema. Niños que llegan con desnutrición, niños que vienen de familias a veces desestructuradas, con problemáticas, niños que son víctimas de agresión física, psicológica o hasta sexual en muchos casos. Y por supuesto que también la carencia de estimulación y afecto que en algunos casos pueden presentar los niños. Y todas estas que tienen, por supuesto, un contexto más grande, que es el contexto socioeconómico, del cual, por supuesto, las familias no son culpables, sino más bien son presas, y esto se reproduce en los niños. Así que me parece a mí que los educadores del nivel preescolar son los que llevan la parte más importante, pero que tienen que atender una desigualdad enorme, ¿no?, con la cual tienen que lidiar. Sin embargo, es una etapa muy linda y sé que muchos educadores de preescolar, educadoras que en el caso de Bolivia y de América Latina, la presencia de mujeres en el ámbito de la formación de la educación preescolar es casi generalizada, pero me parece que hacen un gran trabajo. En el nivel de primaria es otro gran desafío y los maestros tienen que enfrentar otro tipo de problemas que tienen que ver justamente también con la desigualdad, porque esta desigualdad se va arrastrando, y que tienen que ver con la desigualdad de las posibilidades, ¿no? Las limitaciones físicas, las limitaciones sociales, socioeconómicas, que no les permiten acceder a textos, por ejemplo, o tener el material necesario para aprender. Aparte, obviamente, de que no deben lidiar con la falta de infraestructura en las escuelas y en muchos otros casos con el hacinamiento dentro de las aulas, lo cual evita de que ellos puedan atender de forma personalizada a los niños y niñas. Finalmente, lo que involucra el gran desafío que tienen los maestros de primaria es cargar con las habilidades más importantes que se esperan en el resto de los niveles educativos. Secundaria espera que los niños, que los adolescentes, hayan pasado por una primaria donde hayan aprendido a leer y a escribir, a hacer cálculos y no tengan problemas. Pero por todo lo que hemos comentado, hacinamiento, problemas socioeconómicos, pues no se cumple este objetivo, no se cumple el objetivo, el fin del nivel primario, y pasan en muchos casos a la secundaria con un conjunto de problemas que el maestro de secundaria también debe comenzar a afrontar. Aquí el maestro de secundaria tiene que enfrentarse a problemas también de desigualdad, porque este es un problema muy grave, y lo menciono porque es el problema que no debemos perder de vista. No se trata de capacidad, no se trata de falta de interés, se trata de desigualdad en todos los sentidos, de falta de equidad, de género, de acceso, etcétera, etcétera. Los maestros de secundaria tienen que enfrentarse al problema de que los estudiantes llegan con falencias muchas veces del nivel primario, y como hemos dicho, no es culpa ni del maestro y en muchos casos tampoco de los padres, sino son
problemas externos a ellos y que además involucran que el estudiante está en una etapa de cambio, la adolescencia, que involucra un conjunto de desafíos que muchas veces no es atendida en la formación de los maestros, ¿no? No se le da las herramientas necesarias para educar un conjunto de adolescentes que presentan ciertas características. Los seres humanos, cuando aprendemos, no somos seres que tenemos una capacidad plana y llana para aprender. Dependiendo de la edad y la etapa en la que nos encontremos, lo hacemos de distinta manera. Y secundaria involucra esos desafíos. Adolescentes que están pasando por una etapa difícil, que tienen que aprender un conjunto de habilidades, un conjunto de competencias, pero que hay que diseñar una metodología y una didáctica especial para llamar su atención y para que ellos puedan aprender a pesar de la etapa difícil que les toca pasar, ¿no? En cambio, la adolescencia es una situación que marca a todos para toda la vida. Y finalmente, el ámbito de la educación universitaria y la formación profesional involucra que los maestros tienen que enfrentarse también, los docentes tienen que enfrentarse a los problemas de formar a los futuros profesionales, pero con todos los problemas que se han ido arrastrando, desde el nivel inicial, desde la primaria, desde la secundaria, y por lo tanto es un desafío también bastante grande. Me gustaría añadir a este conjunto de problemas que los maestros y educadores deben afrontar en todos los niveles, también a los docentes del nivel posgradual y también a los docentes y formadores de la educación de adultos. Porque la educación de adultos no solo tiene que ver con la alfabetización, tiene que ver con toda la formación que es posterior a la que el sistema educativo ha estipulado. Así que hacer un posgrado, una maestría, un doctorado, un postdoctorado involucra que estamos ya educando adultos que tienen familia, que tienen un trabajo y que además tienen que cumplir con su necesidad o con su interés de estudiar. Y ni qué decir de las personas de la tercera edad, a quienes también deberíamos ofrecerles un conjunto de servicios educativos que les permitan estar activos cognitivamente, que es esencial para prevenir las enfermedades de la tercera edad. Entonces, creo que los problemas que deben enfrentar los docentes dependen mucho del nivel y del grupo con el cual están trabajando, pero también tienen que afrontar un grave problema, que es el de la desigualdad y la falta de acceso en todos los sentidos. Así que el peso que tienen que soportar los maestros en las espaldas es bastante grande, no solo en Bolivia, en Latinoamérica y en el mundo, y eso nos muestra que como sociedad humana hemos creado una institución y la hemos puesto en los hombros de un personaje, de un rol que alguien debe asumir y que definitivamente es un rol bastante complejo. Definitivamente, este tema de la desigualdad hoy día se puede visualizar con mucha más claridad, diríamos, ya que esta realidad del confinamiento, la pandemia, ha obligado a pasar de una educación eminentemente presencial a una realidad eminentemente virtual. Si en la presencialidad tenían tantos problemas, en la virtualidad probablemente esos problemas no se está viviendo en face to face, pero sí para desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje satisfactorio. Ahora ya se está entrando en un debate cotidiano de cuál es la calidad de la educación. O sea, estas nuevas formas de enseñar y estas nuevas formas de aprender están dejando insatisfechos a estudiantes, están dejando insatisfechos a padres de familia, y yo creo que sí, también están dejando insatisfechos a los profesores, porque les ha puesto, digamos, de la noche a la mañana en una nueva forma, en un nuevo reto, en una nueva proyección, en un nuevo planteamiento, porque tienen que hacer sus materiales, tienen que adaptarse a una cámara, tienen que habilitar micrófonos, tienen que habilitar wifi y una serie de cosas, ¿no? Entonces, para entrar un poquito en ese escenario, algo de lo que estoy convencido desde hace un par de años, yo decía, la educación virtual o la educación en línea de a poco viene afianzando su realidad en el posgrado, que se empezó, digamos, al menos en el contexto boliviano. Se pensaba ya en una proyección de educación virtual para
O sea, teníamos ideas, pero nunca habíamos pensado que iba a llegar tan de golpe. Y de algo que estoy convencido es que esto no va a volver para atrás. Esto llegó para quedarse y probablemente de aquí a un par de años vas a empezar a ver colegios virtuales para primaria, secundaria y enfocados específicamente al logro de competencias tal vez académicas, ¿no? De suma, resta y cosas así. Entonces, en base a eso, en base a ese ideal, obviamente, probablemente puede no suceder también así, te planteo, ¿cuáles serán los nuevos retos de un profesor? ¿Cuáles son los nuevos retos de un educador? Pero no para cuando pase la pandemia y retornemos a la presencialidad y volvamos a la comodidad de un data display y máxima eso, digamos, ¿no? Sino más bien para entrar en un escenario post-pandemia, pero ya estar atentos a que esta nueva realidad tiene que ser considerada de manera más seria, más responsable, no solamente del profesorado, sino también de las autoridades que administran de alguna manera el sistema educativo nacional, ya sea en los niveles a los que corresponde. Bueno, es una buena pregunta, especialmente si pensamos en estos retos, como tú bien dices, no solamente retos actuales, producto de esta emergencia sanitaria, sino también los retos actuales como post-pandemia, ¿no? Que va a ser ya lo inmediato dentro de un año, 2 años, no se sabe, pero me parece muy importante retomar ese debate de los años 90, volver a hacer tal vez un Congreso Mundial de Educación, como se hizo en los años 90, y definir cuáles van a ser. El problema es que ya hay un plan, existen las metas educativas que son parte de los objetivos globales. La educación es parte de los objetivos globales hasta el año 2025. Y es parte también de otro conjunto de objetivos mundiales que la ONU y otras instituciones a nivel internacional han definido para la humanidad. La salud, el medio ambiente son parte de ellas y por lo tanto también tiene que, la educación que es parte de eso, ya existe un plan y lo que hay que hacer es retomar ese plan y comenzar a trabajar al pie de la letra. O sea, no ponernos a debatir si será o no será, sino que ya es y por lo tanto hay que sentarnos a ajustar esos parámetros que están contemplados dentro de este plan para ajustarlos a la realidad educativa boliviana. Algunos de los retos que considero que tienen que tomarse involucran, bueno, la formación en TICs, que va a seguir siendo clave y fundamental, porque estamos en el siglo XXI y son otras las características. Hay un concepto que se ha acuñado justamente a principios del siglo XXI, a principios del año 2000. En el año 2001 específicamente, Mark Prensky, que es un pensador, escribe un artículo muy interesante que es el artículo Nativos e Inmigrantes Digitales. Es un artículo fundamental porque nos permite entender que existe una diferencia o un conjunto de diferencias entre los adultos y los niños al momento de abordar la tecnología. Mark Prensky no es educador, sino que es parte de un conjunto de pensadores que en su momento, estamos hablando de principios del siglo XXI, el año 2001, están preocupados por cómo la tecnología avanza y está cada vez más presente en la vida de las personas. Entonces, cómo afecta a las personas, a las familias, la tecnología, y parte de sus reflexiones, parte de sus preocupaciones, terminan plasmados en este interesante artículo. Lo que es rescatable de este artículo es justamente un enfoque cultural. Prensky utiliza los términos nativo e inmigrante digital porque él enfoca a la tecnología como una cultura. No la enfoca como algo necesariamente externo, como una amenaza o como el santo grial de la educación, que es la gran solución a todos los problemas. Simplemente como un enfoque cultural. Me parece genial porque al abordar o enfocar la tecnología como una cultura, y lo es porque involucra un lenguaje específico, un conjunto de conductas, un conjunto de habilidades, formas de desempeñarse,
interpretaciones, forma de ver el mundo, cosmovisión, idiosincrasia, etcétera, etcétera, el ámbito tecnológico digital es una cultura en sí. Es la vida misma, ¿no? Es la vida misma, exactamente, que ha sido modificada por los cambios y avances en la sociedad humana. Por lo tanto, me parece que es muy importante este enfoque porque a partir de ahí nos permite entender que los nativos digitales, los migrantes digitales, los adultos que hemos nacido en una época en la cual no había tecnología, tenemos que hacer muchos esfuerzos ahora por aprenderla, porque es una cultura a la cual nos tenemos que integrar. Somos migrantes, estamos migrando de una cultura analógica a una cultura digital. Con todo lo que esto involucra, utilizar un teléfono móvil, yo me acuerdo, para mí ha sido una decisión muy difícil en su momento, comprarme un teléfono celular porque yo veía más los aspectos negativos que positivos. Sí. O abrir una cuenta en Facebook, porque no sentía la necesidad en su momento, te estoy hablando hace casi los inicios de Facebook, más allá de 20 años, que cuestionarme si era necesario tener un contacto digital, si tenía el contacto social analógico ahí en mi vida, y era fundamental. Y hemos pasado todos por eso en su momento seguramente, y vamos a seguir pasando esto, también las nuevas generaciones lo harán, pero es una muestra de cómo ser migrante digital involucra un conjunto de desafíos, y ahora utilizar plataformas, medios de comunicación como WhatsApp, Zoom, por ejemplo, involucra que tengamos que leer muchas instrucciones para saber utilizarlas. Si no leemos, si no revisamos, no vamos a aprender su uso. Definitivamente, y el tema de la identidad digital también, ¿no? O sea, las nuevas generaciones entran con una facilidad impresionante a todo lo que es el escenario digital, tecnológico, multimedial, de video, de exposición ante una cámara o de exposición ante el mundo. Y el tema del migrante digital obviamente tiene ciertos peros, ciertas consideraciones, que entra con calma y lamentablemente la tecnología, me animaría a decir, la tecnología se está llevando por delante esos usos y costumbres de una forma de educación dado hasta antes de, y de aquí para adelante no sé cómo va a ser, pero lo que sí sé es que creo que tenemos que adaptarnos. Sí, exactamente, tenemos que adaptarnos como lo estamos intentando hacer. Sí. Somos migrantes digitales, los migrantes digitales también estamos divididos en dos grandes grupos, los de la generación Baby Boom, son, por ejemplo, la generación que corresponde a la década del 50 y del 60, o sea, son los adultos que su vida era completamente analógica y han vivido otra forma de vida. Aquellos que hemos nacido entre los años 70 o los que nacieron en los años 80, 90, también somos migrantes digitales. Nuestra niñez ha sido analógica por completo, aunque estudiando o comenzando a trabajar ya ha empezado a ser digital, pero de todas formas es otra manera de empezar a migrar al ámbito digital. Pero los nativos digitales, que también están divididos a su vez en dos grandes grupos, ya sea los de la generación Y o nativos digitales que habían nacido ya en una época donde existía internet y pantallas, pues no lo tienen tan difícil al momento de utilizar la tecnología. Pero la problemática se profundiza debido a que viene la generación X, que involucra que no solamente saben utilizar las tecnologías y el internet muy bien, sino que conocen un conjunto de formas de comunicarse muy distintas a las anteriores. Aquellos adolescentes o jóvenes que están entrando a la universidad en estos momentos, quizás sí han conocido la tecnología siendo niños, computadoras, internet, pero entran en una crisis existencial cuando se empieza a utilizar, por ejemplo, otro tipo de lenguaje. La sintaxis, la gramática audiovisual cambia cuando, por ejemplo, hace su aparición TikTok y tiene solamente entre 15 a 30 segundos para comunicar una idea. Y es otro desafío. Y por supuesto no les gusta a los adolescentes o a los jóvenes de 18 o 20 años porque, aunque son nativos digitales, pues era otra la gramática en su momento. Entonces fíjate que hasta la gramática cambia, ¿no?
Se piensa que los adolescentes viven enganchados en Facebook y es mentira. Los adolescentes no les gusta Facebook. Prefieren otras aplicaciones que son más rápidas, más instantáneas, como Snapchat, por ejemplo, donde pueden publicar imágenes, videos que desaparecen en 24 horas. No se almacenan, no se guardan, no hay huella de tu vida. O TikTok, que tienes 15, 60 segundos para decir algo, y con música, y requiere mucha preparación. Esos 15 o 60 segundos no necesariamente es algo espontáneo, necesita nomás cierta preparación. Entonces, es bastante complejo. ¿Y por qué menciono esto? Porque no se trata de una cuestión, como decíamos, ya sea solo porque vivimos en el siglo XXI o porque hay una emergencia de sanidad, una pandemia, sino porque cuando pase la pandemia, esta realidad y esta problemática sigue presente. Vamos a seguir divididos entre nativos e inmigrantes digitales, y lastimosamente los nativos digitales, que son nuestros estudiantes, van a superar a los maestros, a los adultos, en el uso de las tecnologías. No se trata de que estemos a la moda o tengamos las cuentas, se trata de que tengamos claridad de que la tecnología es un instrumento del ser humano, es un instrumento que el ser humano debe utilizar. Los niños y adolescentes van a utilizar siempre la tecnología, en muchos casos, para la diversión, el ocio, y también obviamente para aprender, pero aprenderían mejor y los resultados serían mucho mejor y más eficientes si hubiera un educador que les guiara adecuadamente y les ayudaría a tomar un atajo para llegar a los aprendizajes más rápido y empezar a producir con lo que saben. Entonces, creo, con todo esto, que los retos actuales del educador boliviano tienen que ver mucho con empezar a hacer esta migración digital, pero de una forma que se entienda que no debe ser una obligación, una carga, aunque lo es, por supuesto no es fácil, y se le deben dar todas las condiciones, pero hay que hacer este paso. Con respecto a estos retos, ya que he mencionado las dificultades, el educador, el maestro, para cumplir su labor adecuadamente, tiene que tener todos los medios. En el anterior gobierno se les dotó de computadoras portátiles y eso, por supuesto, es determinante para dar las condiciones para que el maestro se integre al ámbito digital, al ámbito educativo. A continuación, se tienen que hacer esfuerzos para que los maestros tengan la infraestructura tecnológica y de comunicación, es decir, que puedan utilizar el Internet de forma libre, que esté a su disposición, no solo de maestros, sino también de estudiantes, ¿no? Que ambos tengan la posibilidad y no sea un instrumento que permita todavía ahondar más entre las brechas digitales. Porque si solamente el que puede pagar Internet y tener una computadora como estudiante va a poder aprender y el resto no, pues la brecha digital se va a hacer enorme. Claro, pero creo que es fundamental de que el maestro tenga las condiciones para hacerlo. Ahora, sí me gustaría solo un poquito valorar lo que hacen los maestros actualmente ante esta emergencia. Lo que están haciendo es atender esta necesidad de emergencia con las habilidades que tienen y haciendo esfuerzos. Pero cuando pase o mientras dure esta pandemia, porque también siento que hay maestros que están trabajando muy duro para hacer llegar sus clases a sus estudiantes, pero también hay otros maestros que debido a estas dificultades no están teniendo contacto seguido con sus estudiantes. Creo que ellos tienen que prepararse poco a poco para dure la pandemia o se termine pronto, igual estas habilidades se van a requerir el día de mañana, prepararse. Plataformas como Zoom han crecido enormemente porque han permitido atender la emergencia sanitaria, ¿sí? La emergencia sanitaria. Pero reproduce los principales problemas que hay en la educación. Los webinars y el uso de plataformas como Zoom, Duo o el resto de las plataformas que existen, lo que hacen es permiten una clase magistral, donde hay alguien que habla y un conjunto de estudiantes que escuchan, o personas que escuchan, para no hablar solo del ámbito del aula. También pueden hablar el resto, pero a grandes rasgos la característica es apelar a la esencia de la educación, que me parece genial. Las clases magistrales son la esencia innata de la educación, pero no tiene que ser el único instrumento. O sea, va a seguir siendo por esencia el instrumento más importante, pero ahora existen muchos más y no podemos quedarnos con uno. Entonces,
los retos de las tecnologías involucran prepararse para generar ya sea aulas virtuales, que ahora es mucho más fácil y son gratuitas, crear material multimedia, que los maestros pueden hacerlo, la tecnología ahora lo permite, tienes un celular, basta que uno aprenda un poco de iluminación y tienes imagen de buena calidad. Los celulares vienen muchas veces con audífonos que tienen un micrófono que es de buena calidad. Y animarse a producir. Entonces, las habilidades de la producción de materiales audiovisuales es muy importante, es fundamental. Y por supuesto, aprender a desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje en el ámbito virtual, va a ser lo fundamental. Retos que, como decía, no se abocan solamente a la atención de la emergencia de la pandemia, sino que van a continuar estas necesidades el día de mañana y es más, van a aumentar y se van a multiplicar. Sí, definitivamente. Y estos retos no van a poder ser satisfechos, no van a poder ser paliados si no hay un apoyo institucional también, porque el tema institucional es súper importante. Algún rato con colegas de la carrera de Ciencias de Educación conversábamos y decíamos, si es que vamos en este ritmo, con esta mirada que está planteando el Ministerio de Educación, el desarrollo de la educación en la virtualidad, la brecha digital va a empezar a marcar serios escenarios de discriminación, de poblaciones que unas sí pueden estar al 100% del tiempo a estas facilidades, pero va a haber población y hay población en la que no puede estar accediendo a esas facilidades. Entonces decíamos, no sé si será inviable, técnicamente no te puedo plantear, pero decíamos, el Internet debería vincularse al RUDE del profesor y del estudiante. Entonces, ahí ya liberas un montón de cosas. Es cierto, seguramente es un gran presupuesto nacional, pero si vinculas al RUDE, como que estás garantizando la accesibilidad, digamos, al tema de la conectividad, y obviamente el profesor se va a sentir como que con un reto más, digamos, satisfecho, porque no va a estar gastando de su salario un determinado porcentaje para poder acceder a un servicio de Internet, sino más bien va a estar vinculado como un servicio institucional o como un apoyo institucional para el servicio docente. Pero esto es obviamente un idealismo que sería genial tener el acceso a la conectividad de la red mediante el RUDE personal, y obviamente tienes muchas facilidades para poder planificar, para poder producir y para poder plantear o desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje con mucha más, si quieres, facilidad, ¿no? Y vinculado al tema de la autoformación, lo autodidacta, yo creo que es muy importante en el ejercicio del profesorado. De lo contrario, vas a quedar nomás en offside con los que sí toman ese camino. Sí, definitivamente, y creo que hay que añadir a estos retos elementos que son macro, ¿no? Por ejemplo, la soberanía digital, la soberanía tecnológica es fundamental para atender todas las necesidades. Es muy importante que cada país, y en el caso de Bolivia es más todavía, se deban atender las necesidades educativas desde la perspectiva y experiencia de los educadores, las instituciones educativas. A mí me parece un grave error de que, habiendo una situación de emergencia sanitaria, de pandemia, en la que es necesario atender la educación desde el ámbito virtual y digital, que lo que se haga es entregar la formación digital y la atención a empresas multinacionales. En Bolivia existen universidades públicas, privadas, instituciones diversas, instituciones privadas también no necesariamente educativas, que pueden atenderlo para atender las necesidades específicas de Bolivia. Pero al entregarles toda la atención a empresas como Microsoft, como Google, plataformas como Coursera, por ejemplo, se corre el riesgo de dejar en manos de empresas
multinacionales que no van a atender, no te van a resolver el problema de la educación boliviana. Te van a atender el negocio de la atención de emergencia, pero cuando pase la emergencia vamos a quedar dependientes de plataformas que, por ejemplo, en el caso de Microsoft, ahora es gratuita, pero si quieres continuar usándola después, vas a tener que pagar. O en el caso de Google, que es fácil, de fácil acceso, es genial, pero también a costa de que tus datos están ahí presentes y aunque no parezca importante, ceder esos datos al final pueden también ser fundamentales porque no se garantiza que los datos queden como confidenciales para una persona. O plataformas como Coursera, que sí es de pago, y si tiene cursos gratuitos, está muy bien, pero esto lo que hace es desplazar a los educadores, a las universidades públicas y privadas, de atender el problema de la educación. Porque si las universidades públicas, privadas, instituciones públicas y privadas también, en estos momentos construyen toda una infraestructura para atender la necesidad de educación digital, hacen toda la experiencia para hacerlo, el día de mañana no van a tener que cesar, eso ya va a estar hecho, va a estar establecido. Lo único que hay que hacer, se van a continuar con las clases. Si ahora no se hace este trabajo porque se ha entregado a estas grandes empresas, el día de mañana tampoco va a seguir estando pendiente la atención de la necesidad de formación en el ámbito digital por parte de las mismas instituciones educativas, ¿no? Entonces me parece que es muy importante, es fundamental esto como algo macro y que va enganchado a lo que mencionabas. Tenemos preocupaciones como educadores, como docentes universitarios y tienen que ver con esto, cómo solucionar, ya sea, como dices muy bien, si está conectado con la identificación del maestro, del estudiante, el acceso a internet, pero que estaría más potenciado si el estudiante accede a una clase que el profesor ha desarrollado, claro, y no a una clase ajena que incluso es ajena a la realidad. Puede parecer repetitivo esto de hablar de la realidad boliviana, pero es fundamental porque estas empresas no te traen cursos necesariamente en español, y si están subtitulados o están doblados los videos tutoriales que las empresas te presentan, muchas veces están preparados para el español de España, de Europa, claro, que sabemos bien que hay mucha diferencia con la realidad lingüística también de nuestro país. Entonces, es un tema interesante, apasionante, pero que es parte de un problema complejo y grande, ¿no? Pero que de todas formas me parece que es muy importante tratarlo y te agradezco porque en realidad este tipo de charlas nos permiten hacer posible este intercambio de ideas, este reflexionar y por supuesto, bueno, en muchos casos tener ideas o desafíos o compromisos para empezar a hacer realidad esto paso a paso. Sí, William, realmente este tema de la educación, del ejercicio y rol docente, de la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la diversidad de esa calidad también, ¿no? Porque si vas a comparar, no sé si sea pertinente lo que voy a plantear, pero si vas a comparar, por ejemplo, la calidad educativa en un escenario multigrado en el área rural con un escenario privado de 10 estudiantes en un centro urbano, obviamente hay una marcada diferencia, ¿no?, en el escenario de la calidad educativa. Y con este tema de las tecnologías pareciera que se está ahondando más en esta realidad, porque en gran parte del escenario, bueno, creo que en todo el escenario fiscal, probablemente en algunas unidades educativas en los centros urbanos se están desarrollando ciertos procesos de enseñanza-aprendizaje por correspondencia, pero si vas un poquito a un escenario pequeño, rural, provincial, municipal, fuera de los grandes centros urbanos, absolutamente se ha parado todo. Estamos hablando de 4 meses de paralización de actividad educativa y bueno, nos hemos un poquito la realidad de nuestra educación, ¿no?, de nuestra educación formal en sus diferentes niveles, aunque creo que el sistema universitario de alguna manera está corriendo a un ritmo más, bueno, diferente, porque si bien se ha parado un determinado lapso de tiempo, pero no, se ha retomado y se está desarrollando con cierta regularidad.
Estas conversaciones son geniales para ir comentando, para ir poniendo puntos de vista, pero como conversábamos contigo en algún momento, la idea era charlar un poco por el Día del Maestro, por el Día del Profesor, que es un día muy importante, porque sin un profesor seguramente tuviéramos muchísimas más debilidades en el escenario social, porque al final de cuentas la educación condiciona el tipo de sociedad que vamos a tener más adelante, ¿no? Entonces, volviendo un poquito a ese tema, podemos comentar, no sé, los referentes, los hitos históricos o los momentos más importantes, más trascendentales para poder llegar a desembocar en un Día del Maestro, porque supongo que ahí históricamente se ha ido consolidando ciertos referentes basados obviamente en la lucha sindical y en diferentes estrategias de reivindicaciones sociales, profesionales del ámbito del profesorado, más en el ámbito educativo formal, primaria, secundaria y, claro, también el tema del sistema universitario, pero lo que sí, y todos creo que sin discusión alguna, hemos asimilado y respetamos muchísimo el Día del Maestro, un 6 de junio cada año de manera memorable a la labor docente, a la labor del profesorado. ¿Cuáles serían esos hitos históricos que nos permiten llegar a ese día tan especial, ¿no?, a lo largo de la historia boliviana? Sí, bueno, si me permites, a mí me gustaría comenzar con estos antecedentes desde mucho antes quizás de que de lo esperado en este sentido. Claro. Y en mi caso yo señalaría los antecedentes de la labor del educador boliviano en la etapa precolonial en Bolivia, porque en los pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles, en el caso de Bolivia y de toda Latinoamérica, ya poseían un sistema educativo. No es que la llegada de los españoles hace que se traiga también como parte de esta colonización la escuela o la educación. Existía la educación, tenía sus propias características, existía un maestro dentro de estos sistemas educativos, obviamente con otras características y muy distinto a lo que conocemos ahora, pero existía. A mí me parece muy importante, y sigue siendo, creo, algo que queda pendiente, de que se rescaten o se investigue de cómo fueron los procesos de enseñanza-aprendizaje y los sistemas educativos precoloniales. Eso es muy importante porque permiten entender cuál era la dinámica social, una dinámica que por si acaso sigue vigente en muchos lugares de Bolivia. Es decir, el Estado queda pendiente de llegar a muchos lugares y mientras no llegue, y no ha llegado, muchos grupos humanos, muchos pueblos indígenas han continuado enseñando y aprendiendo como lo han conocido. Por lo tanto, me parece que es fundamental, ahí es donde se forma, se tiene una idea de un maestro, de un educador que es parte de una comunidad, responde a una comunidad. Y esa es la esencia del educador en la etapa precolonial, por si acaso, no del maestro pagado que viene al aula y enseña. Más bien es una idea, no una idea de la etapa precolonial como que es un maestro que es pagado por el Estado y va a dar clases a un lugar en específico, sino que más bien es un educador que es parte de la misma comunidad y dadas las relaciones sociales que existen dentro de la comunidad, es un miembro de la comunidad que cumple el rol de maestro, de enseñar. Así que puede diferir un poco entre las distintas regiones y entre las distintas culturas que han habido en Bolivia antes de la colonia, pero es la esencia. Y esa hay que rescatarla, porque esa es la esencia, no ha cambiado mucho. La idiosincrasia en Bolivia, no importa la región, se mantiene sobre esa construcción cultural. Ahora, con la independencia, perdón, con la llegada de los españoles, con la colonización, la escuela tiene diferentes matices que difieren mucho de cómo era la educación antes de su llegada. Por lo tanto, bien o mal, empieza a introducirse el rol del maestro que enseña en una escuela
enseña la lectura, la escritura y un conjunto de conocimientos y habilidades típicas y características de la escuela. También es un antecedente porque eso ha cambiado. Hay una educación de los pueblos indígenas, pero también hay una educación que se va difundiendo, se va expandiendo con otros matices e involucra el rol de un educador, que es una persona que se ha formado en una institución, es un educador que recibe el sueldo de un sueldo y que enseña en una institución que se llama educación y es un aula por excelencia, ¿no? A diferencia de los pueblos indígenas, que es en la naturaleza misma la enseñanza. Luego, considero que otro hito importante es la independencia, no solo de Bolivia, sino de todas las regiones de los pueblos, porque esta independencia se ha hecho bajo ciertas esperanzas, aspiraciones y objetivos, y que tienen que ver mucho con independizarse, no dependizar, no tener esta relación de dependencia social, económica con un país más grande, con una potencia. De ahí la independencia de Bolivia y el papel que juega Simón Bolívar en este punto de facilitar la independencia que ya los pueblos ya realizaban esta lucha, es también muy importante porque él a su vez trae dentro de esta estructuración del Estado de Bolivia a su propio maestro, a Simón Rodríguez, y creo que es un referente muy importante también dentro de la educación boliviana. Simón Rodríguez, que ha sido el maestro de Simón Bolívar, quien le ha enseñado dentro de esta nueva forma de enseñanza, le ha dado los elementos necesarios para tener una visión de cómo debería ser la realidad. Es también el encargado de organizar el sistema educativo. Así que Simón Rodríguez organiza las primeras escuelas, pero por el encargo de Simón Bolívar, para que respondan también a ese espíritu con el cual se había iniciado y terminado la independencia, ¿no?, de Bolivia. Claro. Una experiencia de Simón Rodríguez que lastimosamente ha chocado con los intereses de las clases señoriales, de las familias adineradas, porque Simón Rodríguez tenía las ideas claras y liberales de la educación mixta, hombres y mujeres debían estudiar juntos, el estudiante no solamente debía aprender a leer y escribir, y además formarse en latín y otras habilidades meramente escritura del pensamiento, sino también debería incluir las habilidades como la carpintería o la herrería para tener una formación integral, o una educación que permita el acceso a todos, que todos puedan aprender. A mí me parece que ese es un poco el rol del maestro que construye un sistema educativo y una escuela. Lastimosamente que, como menciono, han chocado con los intereses de la época y esa escuela no puede continuar más. Pero me parece un rol muy importante. Por supuesto, el papel de Simón Rodríguez es muy importante en la educación boliviana, eso no se puede negar, y creo que es un hito fundamental que hay que mencionar. Otro hito fundamental es el de las escuelas indigenales, dado que cuando la República de Bolivia se asienta luego de la independencia, son estos grupos, estas clases altas que ahora evitan o impiden o no facilitan que los indígenas estudien. Los propios indígenas se organizan para resolver el problema educativo. Aquí aparecen las escuelas indigenales, que prácticamente es la organización de los indígenas, se organizan, contratan un maestro y es el maestro quien les da las clases. Claro, esto involucra también que ellos deban aprender español o castellano, pero es una de las necesidades que ellos ven en su momento. Pero el maestro contratado en las escuelas indigenales es un maestro que acude en muchos casos sabiendo el rol que va a desempeñar en las mismas. Es decir, no un papel tradicional de enseñar latín en su momento, sino de enseñar español a indígenas que quieren aprenderlo y un conjunto de habilidades que estaban vetadas para ellos. Por lo tanto, me parece que el rol de este tipo de maestros en este tipo de escuelas es muy interesante, muy importante. Pero luego de esto, por supuesto, el maestro
el Día del Maestro como tal se instituye en 1924, ¿no? El 24 de mayo de 1924, bajo un decreto del presidente Bautista Saavedra, se institucionaliza el Día del Maestro. Esta actividad es celebrada el 6 de junio como un homenaje al maestro Modesto Omiste. Modesto Omiste, que tiene su fecha de nacimiento el 6 de junio de 1840, es un pensador de Potosí, que es considerado el padre de la educación boliviana. Pues ha sido uno de los pensadores que ha estado preocupado justamente por la educación de los niños y la creación de escuelas. Y constantemente su preocupación era la educación. Por estas razones que se escoge el 6 de junio, por ser la fecha de nacimiento de Modesto Omiste y como un reconocimiento al trabajo que él venía desarrollando. Sin embargo, no solamente la institucionalización de esta fecha es un hito importante, sino también las que vienen a continuación y que tienen que ver, por un lado, con el trabajo que realiza George Rouma con esta comisión Rouma que se funda en su momento. Este pedagogo, George Rouma, es un pedagogo belga a quien contratan para que él pueda haga un diagnóstico, de la sociedad boliviana y que él pueda definir un poco, presentar un informe de cómo debería organizarse el sistema educativo en Bolivia, que no estaba organizado. Entonces, Rouma hizo grandes aportes a la educación en Bolivia a partir de este informe que presenta. Y en 1928 él va a hacer un trabajo en este sentido de hacer el primer diagnóstico. Me parece muy importante porque si bien él en su informe y en su propuesta hace de alguna u otra forma un calco del sistema educativo europeo y lo propone para el sistema educativo boliviano, es de todas formas un inicio sobre el cual se deberían hacer todos los demás ajustes. Otro hito importante es el de Warisata en 1931. Me parece fundamental porque con George Rouma, este pedagogo belga, se forma Lizardo Pérez, que va a ser clave fundamental dentro de la construcción de Warisata, ¿no? Es de alguna u otra forma el referente del maestro boliviano que se va a preocupar por la inclusión de todos en la educación, que hay una educación basada en una educación activa, bilingüe, mixta, para la vida, es fundamental, productiva, exactamente, y eso no debe cambiar, eso debe mantenerse porque es la esencia de las necesidades de la educación en Bolivia. Por lo tanto, George Rouma, aunque pedagogo belga, pero con el trabajo realizado, permite a su vez otros hitos como el de Warisata en 1931, porque se formó ahí Lizardo Pérez, decíamos, y posteriormente, por supuesto, también la Revolución Nacional y el primer Código de Educación Boliviana en 1955 son hitos importantes. Entonces, yo sé que para responder a tu pregunta me he ido muy atrás y después me he pasado de la fecha del 6 de junio, pero me parece importante porque son fechas todas conectadas, ¿no? De una forma u otra, son hitos de la educación del maestro boliviano. Y terminan reconociendo, ¿no? Y terminan homenajeando un día que definitivamente se resume de un proceso de desenvolvimiento, de desempeño, de pros y contras, de aportes, de todo lo que podamos estar a favor o en contra, o podemos estar satisfechos o insatisfechos, pero básicamente yo creo que se reconoce la importancia y del rol del educador, del profesional dedicado a esta actividad, que es vital para la existencia de un determinado tipo de sociedad. Entonces, pues me parece muy valioso y obviamente muy importante. En algunos ratos se cuestionaba, por ejemplo, si la Internet va a reemplazar al profesor, cosa que no creo. O sea, que creo que el profesor nada más va a terminar adaptándose y tal vez ciertos roles se van a modificar, pero la Internet, las herramientas tecnológicas, todo lo demás va a terminar siendo una herramienta mediadora para ciertas nuevas formas de hacer educación.
por lo tanto, el 6 de junio pues es nomás un día memorable para el tema educativo, ¿no? Sí, así es. Y lo bueno es que es retroalimentado, enriquecido por todas estas otras figuras que hemos mencionado de educadores y al que podemos añadir de figuras como el profesor Jaime Escalante, ¿no? Que también es un hito y un referente de la educación boliviana en su momento. Él refleja la situación de los años 80 y 90 en Bolivia con la migración de los bolivianos hacia Estados Unidos u otros países y cómo estando en otro país como migrante, igual continúas con tu rol y asumes el rol de educar en otro país siendo un migrante. Sí, Entonces, son referentes que enriquecen este rol del maestro boliviano, ¿no? Que demostramos que podemos ser maestros en otros lugares, en otros contextos, y que quizás lo que se pone de nuestro lado, y es una gran ventaja, es que esa formación o esa esencia de educar siendo parte de una comunidad, sabiendo que eres un líder, un guía y no un tecnócrata que recibe un sueldo, o un burócrata, perdón, que recibe un sueldo, que cumple un horario y que solo califique exámenes, pues nos queda claro, eso creo que es lo que sirve, ¿no? De la entrega, la vocación, es la esencia del maestro boliviano y esa no debe perderse, porque esa misma esencia de servir, de ser referente, de ser un líder, de ser un guía, se va a trasladar a este nuevo plano que es el plano digital. Tiene que ser la esencia del maestro boliviano la misma en el plano analógico que en el ámbito digital. Tiene que seguir cumpliendo esto y además tenemos todas las condiciones. El Internet y las formas de comunicación están basadas muchas veces en redes sociales. Y por supuesto el maestro boliviano tiene esa capacidad de desenvolverse, desplazarse en los ámbitos sociales analógicos, pero no es muy distinto y hay que trasladarse a los ámbitos sociales digitales. Creo que es un reto, es un desafío pendiente, pero que estoy viendo que en algunos casos hay educadores y maestros que lo están entendiendo bien y están haciendo este paso de una forma muy interesante. Sí, definitivamente. Esto es una cosa que no va a parar, una cosa que tiene que mejorar y termina siendo un reto muy importante porque está vinculado a la esencia del ejercicio profesional. William, es súper interesante comentar sobre estos temas y otros temas, obviamente. Es parte de la cadena de producción audiovisual que estábamos haciendo, una producción audiovisual más con una tendencia artesanal tal vez, pero sobre temáticas muy importantes. No sé si quisieras comentar algo más en torno a este escenario del rol docente, del tema educativo, aunque no vamos a entrar mucho en el tema educativo como tal, como el tema metodológico, el tema técnico, no estamos entrando en ese escenario, un poquito más el rol del profesor como tal para el desarrollo de estos procesos de enseñanza-aprendizaje, ya sea face to face, la presencialidad o este nuevo momento histórico de la virtualidad forzada, que no tienes cómo revertirlo, o sea, solamente queda adaptarse. Entonces, no sé si tienes alguna cosa más que podríamos ir complementando, que podríamos ir comentando en torno a este tema. Sí, me gustaría agregar que hacer énfasis en realidad que no es una cuestión pasada, esta es una emergencia, pero después de esta emergencia vamos a cambiar y no vamos a volver a la normalidad, si quieres, entre comillas, de antes. Hay experiencias que muestran que situaciones como esta han cambiado la forma de vida de la sociedad, de producir, de enseñar, de aprender. La peste negra en Europa en la Edad Media ha hecho cambios que han involucrado que la sociedad deje de ser presa de solamente creer en la fe y dejar la razón a un lado. O sea, la peste negra y todas las pestes que han involucrado en la Edad Media han acelerado este cambio de tal forma que se ha pasado una etapa del uso de la razón para resolver las cuestiones y necesidades del ser humano. Y la peste negra y otras enfermedades
han obligado a las sociedades a cambiar, han hecho que, por ejemplo, se implementen sistemas de alcantarillado y agua potable para evitar la enfermedad de las personas. Este es un ejemplo de cómo una enfermedad puede obligar al ser humano a dar un cambio muy grande que después involucra no volver atrás, ¿no? Del alcantarillado y el agua potable y no un puerto atrás, aunque siga siendo pendiente en muchos lugares. Por lo tanto, puedo dar muchos ejemplos, pero para no alargarme, esta es una situación que obliga a pasar un ámbito virtual de la producción, de la enseñanza, del aprendizaje, pero que quedaba pendiente hace mucho. Por lo tanto, sí debemos tomar en cuenta que no es pasajero, esto va a quedar definitivo, va a pasar el problema de la pandemia del COVID-19, si es que no entramos en otras figuras, porque justo hoy leía de que están alertando de que la gripe porcina ha mutado y probablemente sea otra preocupación en los siguientes años, sino ya de inmediato junto con esta. Además de que no va a ser ni la primera ni última enfermedad que nos lleve a una pandemia, así que preparados para otras emergencias más adelante o preparados para una normalidad diferente, involucra que nosotros sí entremos al ámbito digital porque estamos también un poco rezagados y eso hay que tenerlo claro. Aprender aulas virtuales no es lo único, esto ya se hizo hace mucho tiempo, pero nunca lo habíamos hecho como sociedad en su conjunto, estoy hablando de la sociedad boliviana. Cuando ya hay otros pasos que se han dado y que son muy importantes, estamos hablando de robótica educativa, estamos hablando de realidad aumentada, estamos hablando de realidad virtual, estamos hablando de comunidades cada vez más alejadas de las redes sociales, sino de comunidades de personas, estamos hablando de la enseñanza y el aprendizaje tridimensional, en el cual nos presentamos con nuestro avatar de manera tridimensional, en un aula tridimensional, y aprendemos la técnica y la estrategia a distancia, porque, bueno, son dos problemas grandes que el ser humano siempre ha enfrentado con la tecnología, el tiempo y la distancia. Entonces, van a seguir siendo dos problemas que el ser humano resuelve con la tecnología y hay que hacerlo. Es decir, hemos creado nuestra aula virtual ahora, damos clases de forma virtual, pero ahora hay que profundizar, mejorar nuestra técnica porque eso va a quedar definitivo. No hay vuelta atrás, no hay marcha atrás y por lo tanto animar a los profesores a que continúen con este trabajo que están haciendo, un trabajo maravilloso de a pesar de no tener las condiciones, no tener la formación, sí están cumpliendo con su rol educativo, pese a lo difícil, complicado, a las críticas positivas, constructivas y negativas que pueda salir de su trabajo, están cumpliendo con su rol, están educando a pesar de todo esto y que continúen con eso, ¿no? Y a ti, Grover, bueno, agradecerte por esta iniciativa y felicitarte porque en realidad es parte de este desafío de que los educadores en distintos ámbitos, no importa el nivel educativo que atendamos, superior, educación superior, primaria y secundaria, o el lugar geográfico donde nos encontremos, aportemos a este debate, a este intercambio de ideas y a esta reflexión que va a permitir también propuestas posteriormente, ¿no? Así que gracias, Rob, y felicidades por esta iniciativa y espero que también los demás videos que estás produciendo y vas a compartir también nos permitan hablar de estos temas, reflexionar y también construir propuestas. Definitivamente, William, definitivamente la idea es ir tocando temas relacionados al tema educativo, al tema socioeducativo, al tema cultural, al tema autoformativo, el tema autodidacta y otro tipo de temáticas para ir comentando, ¿no? Que no caigamos en una formalidad de abordaje temático, sino más bien de una forma de comentar que cierta población interesada podría comprender de alguna manera estos temas en boga, estos temas en debate o estos temas en discusión. Entonces, para ir cerrando, podríamos tal vez sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, me animaría a decir la importancia de la educación es no más una prioridad de Estado y el rol del educador es no más y tiene que ser no más una prioridad de Estado, ya sea desde el punto de vista institucional, social, económico, de gestión,
¿Para qué? Para intentar sobrellevar o tal vez para intentar condicionar una mejor calidad educativa y por ende una mejor forma o un mejor tipo de sociedad. No sé idealmente qué tipo de sociedad, pero obviamente una sociedad más completa, más integral, más llevadera. Entonces, eso sería, digamos, una primera conclusión. Tal vez una segunda conclusión: el tema de las tecnologías de información y comunicación vinieron para quedarse, y si quieres ser educador, o si eres educador, o si estás en ejercicio del profesorado, de la docencia o del rol de educador, pues no queda otra que creo que hay que adaptarnos, ¿no? Hay que adaptarnos, hay que pelearla, hay que predisponernos a sobrellevar esto a favor de las nuevas generaciones, porque si no nos predisponemos nosotros, estamos condicionando el desenvolvimiento, la formación de las nuevas generaciones, y creo que no sería responsable. Creo que sería muy irresponsable intentar, por mi comodidad y por mi ausencia de predisponibilidad, condicionar una mala calidad educativa como consecuencia, digamos. Entonces sería una segunda conclusión, diríamos, que la adaptabilidad o la predisponibilidad hacia estos cambios, ya sean tecnológicos, sociales, educativos, es vital, es de suma importancia. Y tal vez el tercero, que el rol del profesor, el rol del educador en la educación va a ser siempre, yo creo, muy importante, ya sea con las tecnologías o sin las tecnologías, ya sea con una sociedad diferente, ya sea con una Bolivia diferente, como queramos entenderlo, pero el rol del educador va a ser, y creo que para largo, muy importante en el desarrollo de la sociedad. No sé si me estoy olvidando de alguna conclusión que podamos resaltar. No, me parece que son las conclusiones más importantes, y simplemente eso de, creo, hacer hincapié de que la esencia del maestro boliviano, tal como se desempeña, también debe llevarse al plano virtual. Y todas las demás, y muy de acuerdo con estas conclusiones que tú mencionas, ¿no? William, muchas gracias. En Alemania y yo en Bolivia. Entonces estamos compartiendo y comentando este tipo de ideas, a ver cuándo volvemos a tocar otro tipo de temas. Y muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu predisponibilidad, y hasta otro rato. Muchas gracias a ti, Grover, con mucho gusto. Espero que podamos nuevamente comunicarnos, intercambiar, y nuevamente gracias por la invitación y la oportunidad de poder intercambiar ideas y reflexionar. Y adelante, éxito en los demás videos que sean parte de estas series.